Dominus vobiscum. et qui spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. En aquel tiempo, subiendo Jesús para una barca, siguieron los discípulos. Y eis que se levantó no mar una grande agitación, de modo que as ondas halagaban a barca. Ele, porém, dormia. Aproximaram-se de ele os seus discípulos e acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E Jesus disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, impôs-se aos ventos e ao mar, e seguiu-se uma grande bonança. Por seu lado, os homens admiravam-se, dizendo: Quem é este a quem obedecem os ventos e o mar? La epístola nos fala de que el gran mandamiento es el amor al prójimo, como a sí mismo. Y si hay una cosa que nos puede fastidiar mucho es, por ejemplo, que nos mientan o que nos den otra cosa en lugar de lo que nosotros precisamos o queremos. Si yo voy a comprar un alimento y en vez de darme alimento me dan un veneno, yo me fastidio. Si yo necesito un testimonio de algo cierto y me dicen otra cosa opuesta, es un fastidio. Y no estoy practicando la caridad si yo faço esta cosa. Si alguien me viene y me dice, dime la verdad sobre tal cosa, y yo le miento, o le doy un error, no estoy a practicar la caridad. Pasemos al Evangelio. La barca, dice que Jesús se subió a una barca. Orígenes comenta esta cosa diciendo para mostrar que Dios es Señor de mares y tierras, o sea, tiene dominio sobre todas esas criaturas. Y cuando se desata la tempestad, esta tempestad la podemos tomar como una cosa a nivel personal o la tempestad fuera de nos. La barca, si puede ser nuestro corazón. San Agustín tiene un comentario muy bonito a este sermón, a este evangelio, diciendo: la barca a veces es nuestro propio corazón y las tormentas son las pasiones que se desatan, la ira, la lujuria, la avaricia, en fin. Mas si nos tenemos firmemente a Jesús en un corazón, no hay por qué temer. Hay que tener simplemente la fortaleza de soportar la tempestad. Y tarde o temprano acabará porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Mas, si la tempestad está fuera, la barca puede ser, en este caso, la iglesia. Y vemos a la iglesia sofocada, sequer o atribulada por muchas tempestades, empezando por la apostasía, empezando por una jerarquía traidora, empezando por, en fin, las tribulaciones que nos tocan vivir en este mundo. Y entonces nos debemos estar tranquilos en la medida que sepamos que en la barca está Cristo. Pero si no sabemos que en la barca está Cristo, estamos bastante perdidos. O el riesgo de perdernos eternamente es muy alto. ¿A dónde voy? En esta vida vamos a tener siempre alguna tormenta, o más de una. Más, como decía al comienzo, en relación a la epístola, si tenemos a Cristo,
tenemos la caridad suma, tenemos al Omnipotente, tenemos la verdad, tenemos la vida, no podemos temer. Vean ustedes qué interesante la queja que hace Cristo. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? No dice hombres imprudentes o hombres lujuriosos o hombres avarientos, no, dice hombres de poca fe. ¿Y fe en qué? Fe en Él, en su divinidad. Él como Dios lo es todo, es la verdad, es la vida, la omnipotencia, todo. ¿Qué tenemos que temer? El problema es saber si estamos con Dios. Si es que en la barca no tenemos a Dios. Ahí está el problema. Porque vemos a muchos, incluso sacerdotes, comentando a veces que, en fin, incluso sacerdotes que dan la misa tridentina. Días pasados yo me indigné tanto, confieso, porque que me lo diga un modernista esto, o me lo diga el pastor X de la iglesia del evangelio rectangular o boidal, o lo que fuese, pronto. Uno dice, son herejes, pronto, acabó. Pero cuando te lo dicen sacerdotes que visten batina, dan misa tridentina. Hay un padrecito ahí en Brasilia que no voy a mentar, ya lo conocerán, que la vez pasada incluso escuché un comienzo de un sermón de él diciendo que era una barbaridad lo que estaba a hacer Francisco de prohibir la misa tridentina, que él iba a defender la misa, Maravilloso, estupendo. Pero después me entero que este padrecito, que es del Instituto del Buen Pastor, para más detalles, hay una frase en la carta a los Gálatas que es clave para entender y situarnos en este momento de tribulación que estamos viviendo, donde hay tanta apostasía, donde tanta herejía, etc. La carta a los Gálatas, en el primer capítulo, dice San Pablo fala y dice: "Si eu ou un anjo do céu os anuncio un evangelio distinto al que hemos pregado, sea anatema, sea excomulgado, sea fuera". Si aplicamos ese versículo a la situación actual, si yo tengo un párroco, un obispo o un pontífice que dice algo opuesto al evangelio, sea anatema, acabó. No tengo que estar a falar más con él o a prestarle obediencia, no, acabó. Como dice acá una expresión muy brasilera, ya era, pronto. Si tú tienes un maestro de matemáticas, vas al maestro de matemáticas, el maestro de matemáticas que te dice que 2 más 2 es 14,5, ¿vas a seguir yendo al maestro de matemáticas? No. Se le voló la neurona, acabó. O si te viene cualquiera, un experto en algo, que se supone que domina ese tema, y te dice una asnera garrafal, acabó. Es lo que hacemos naturalmente. ¿Por qué no lo aplicamos espiritualmente? Este padrecito llega a decir, menciona el capítulo primero de la carta a los Gálatas, y dice: si yo, un ángel de un ser, anunciara un evangelio, no lo oigas. ¿Cómo que no lo oigas? Perdón, el texto dice: sea excomulgado, sea maldito, afuera. No es cuestión simplemente de no lo oigas. Por otra parte, lémrense que Jesucristo dice en un pasaje, dice: hay de aquel que modifica una iota o una tilde de la ley. Hay de aquel. Hay del padrecito este. Porque no está modificando una iota o una tilde, está modificando el sentido. Claro, como este padrecito es del Instituto del Buen Pastor y ellos son obedientes a la autoridad y no quieren dejar la estructura apóstata de la Iglesia conciliar, hacen lo imposible, hacen el malabarismo que sea, con tal de
de no malquistarse con la autoridad conciliar. ¿Por qué? Y porque dice, no podemos salir de la estructura de la iglesia conciliar. Señores, la iglesia conciliar es otra cosa, no es la iglesia católica. No se aplican las 4 notas de la iglesia católica a la iglesia conciliar. Empecemos simplemente, no hemos hablado muchas veces de esto, pero la iglesia católica es una. ¿Cuántas iglesias conciliares hay? Y tantas como curas modernistas hay. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo mismo que el protestantismo? Cada uno piensa lo que se le da la gana y prega lo que se le da la gana. Pronto. ¿O vos encontraste alguna vez 2 modernistas que piensen lo mismo sobre X temas? Ay. Unos creen en el infierno, otros no. Unos creen en el purgatorio, otros no. Unos creen en la virginidad de María, otros no. Otros creen en la transubstanciación, otros no. Pero supuestamente están todos en unión con Bergoglio. Es absurdo, es absurdo. Y tienen que mantener esa unión con Bergoglio. Porque si no están fuera de la iglesia. Pero no sean payasos, no sean payasos. No se dan cuenta que están arriesgando su alma. Y no solamente su propia alma, sino la de los que lo siguen. Y yo tengo que confesar una cosa. Yo cometí un error. El querido Fray Tiago me dio un par de dicas, voy a comentar hoy una de ellas. Y dije, no, colaboré con lo que él decía, y él tiene razón sobre algo muy importante y que yo no he cumplido. ¿Qué cosa? El tema de la infalibilidad papal. Hemos predicado durante años que la infalibilidad papal se aplicaba solamente cuando el Papa fala ex cátedra. Eso es lo que hemos predicado. Pero cuando habla fuera de la cátedra, o sea, cuando no es solemne la enseñanza, etc., no, puede equivocarse, etcétera, etcétera. Y ese es el error. Por ejemplo, nosotros decíamos, cuando el Papa habla ex cátedra, bien, lo seguimos, que por ejemplo cuando Pío XII faló el dogma de la asunción de María Santísima a un cuerpo y alma oseos. Pronto, ahí hay que seguir. Pero si no fala ex cátedra, no es el magisterio infalible, etcétera, etcétera, y habla lo que se llama el magisterio ordinario. Por ejemplo, fala una encíclica, fala una locución para toda la iglesia, en fin, una enseñanza para toda la iglesia. No, bueno, ahí puede equivocarse, ahí está el error. Y eso yo tengo que confesar, hice mal. Yo enseñaba de que el Papa podía ser infalible solamente cuando era ex cátedra y no con el magisterio ordinario. Y resulta que Fray Tiago me da el dato, varios datos. Yo voy a citar solamente uno para que si por ahí se acuerdan, los que tengan el derecho canónico, vean el canon 1323. El canon 1323, la Iglesia dice, el canon tradicional, el código tradicional, y el nuevo creo que también está, que el Papa es infalible, no solamente cuando fala ex cátedra, sino también cuando fala en su magisterio ordinario, con las condiciones del caso, o sea, cuando fala en nombre como sumo pontífice, en nombre en cosas que atañen a la fe o la moral, y lo enseña para toda la Iglesia. Por ejemplo, la encíclica Pascendi de San Pío X es parte del magisterio ordinario del Papa. La encíclica Pío XII Humano Generis es parte ordinaria del magisterio ordinario, pero infalible.
Es tan infalible el magisterio ordinario como el extraordinario. La diferencia es que en el extraordinario se impone una solemnidad, etcétera, etcétera, se declara un dogma, etcétera. Pero todo el otro magisterio también es infalible. ¿Y por qué? Y lo enseña. Cuando uno relee el Vaticano I, ahí ve Jesucristo, cuando lo llama a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en esa piedra, en Pedro, él después le dice a Pedro, tú eres rezado para que tu fe no desfallezca. O sea, la fe de Pedro nunca puede ir en contra de Cristo y de su iglesia. Nunca. Y si hubiese un personaje que me dice que la misa tridentina está prohibida o que hay que poner la Pachamama en el altar, es evidente que ese señor no es pontífice. Así de claro. Pero claro, como estos meninos, IBP y todos los que dicen reconocer a Francisco como papa y todas estas cosas, claro, ellos tienen que decir, no, lo que pasa es que una cosa es el magisterio extraordinario y otra cosa es el magisterio ordinario. No. Entonces, en el magisterio ordinario el Papa puede hacer lo que se le dé la gana. No. No. Entonces, queridos fieles, la verdadera caridad es la verdad. Volviendo a la epístola. Yo no puedo practicar la verdad y decirle que estos bandidos que ocupan la sede de Pedro, ocupan los dicasterios, las diócesis, y que todos esos señores, entre otras cosas, niegan la divinidad de Jesucristo en la práctica y en la aceptación del ecumenismo. Esos señores, yo no le puedo decir a ustedes, no, respétenlo porque son obispos, son pontífices, son párrocos. No son nada. Fueron, ya eran, como dicen. Porque, y aplican simplemente el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Si yo, un angiuduceo, prego una cosa distinta al evangelio que hemos pregado, sea anatema, sea excomulgado. Más claro. Entonces, si nosotros queremos, entiendo que a veces uno puede pregar estas cosas y decir, pero padre, ¿cómo no? Toda la iglesia, no me diga que toda la iglesia apostató, toda la gentuza de la iglesia conciliar apostató. La iglesia siempre es una y santa, ojo. Ojo. Padre, pero la institución, señores, lo que importa es que cada uno guarde la fe en su alma. La iglesia somos cada uno de nosotros en tanto y en cuanto tenemos la fe católica. Si yo, para ser miembro de la iglesia, cometo el error de pensar de que no, tengo que ir a la parroquia, tengo que verlo al párroco que dice que la transustanciación no existe, que yo estoy equivocado. Yo me estoy subiendo a una barca en donde en esa barca no está Cristo seguro, pero seguro que no. ¿Por qué? Y porque no está la verdad. Nunca puede haber un Cristo en una barca en donde la barca toda está en el error continuo, en donde esa barca se proclama como un dogma de fe, el ecumenismo, entre otras barbaridades, entre otras barbaridades. Entonces, el gran drama nuestro es ver si estamos en la barca con Cristo. Estamos en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo sabemos si estamos en la iglesia de Cristo? Fácil. Vemos si tenemos los 10 mandamientos, los 7 sacramentos, en fin, todo lo que la iglesia, Jesucristo y el magisterio de la iglesia enseñó por años. Ahora bien, si yo creo algo, por ejemplo, no sé, que la transustanciación no existe o que el ecumenismo es una cosa magnífica, ahí ya, ¿por qué no? Y porque no es una fe, ya se rompe la doctrina. Yo dejo de tener la doctrina católica para tener una doctrina que es del IBP, de la neofraternidad o de lo que fuese, pero no es la iglesia católica.
Pasando al orden, lémbrense que también Cristo exige, o perdón, la infalibilidad del pontífice exige falar en cuestiones de fe o moral. De igual manera, no podemos no falar, por ejemplo, de la moral. Cuando Francisco, en una de sus sacha encíclicas, incentivó las uniones de hecho, etc., las segundas uniones, todas esas cosas, eso muestra que no es pontífice, es cualquier cosa, era un ya era. Entonces los sacerdotes no solamente tienen que transmitir la fe, sino también tienen que transmitir la moral católica. Una de las cosas aberrantes que escuché en estos últimos días fue la postura de la neofraternidad, de un superior de la neofraternidad, diciendo de que, las vacinas era una cuestión que se podía aplicar, no se podía aplicar, en fin, era indistinto. Estas vacinas, la porquería esta del COVID. Señores, estas vacinas tienen modificaciones que afectan el genoma humano, están creadas en células de abortos, etc. ¿Cómo yo voy a poder decir que eso es indiferente? Y claro, lo dijeron y hubo hasta parientes míos que me dijeron, ojo que acá el cura dice que es indiferente tomarse o no tomarse la vacina. Es como decir, bueno, es indiferente si me quiero suicidar o no me quiero suicidar, es indiferente si quiero ser una cobaya o no quiero ser una cobaya. No es indiferente. Yo no puedo hacer eso. Incluso hay un documento del Papa Pío XII hablando de este tema, de que no se puede usar medicación experimental. Los médicos no pueden hacer eso con la gente. Es un delito. Y mucho menos obligar a eso. Entonces, queridos fieles, este evangelio es importante de lembrarnos. Si tenemos la verdadera fe, si tenemos la verdadera doctrina, es cierto que estamos en una gran tempestad en este mundo, mas si tenemos a Cristo, pase lo que nos pase, lo tenemos todo. Y es por eso que tenemos que aferrarnos uñas y dientes al Evangelio de siempre, al magisterio de siempre de la Iglesia. A tener ojo con mudar una sola tilde o una nada de la ley. A tener ojo con seguir a falsos pastores que con matina y hasta misas tridentinas engañan a mucha gente. Y repito, la infalibilidad papal se aplica no solamente cuando el Papa define un dogma, sino también al magisterio ordinario, Canon 1323 del derecho canónico. Y Concilio Vaticano I, y hay otros, por supuesto hay muchos documentos que confirman este punto. Entonces, queridos fieles, creo que lo que importa mucho es tener una gran confianza en Dios. Jesucristo es Dios. Y si estamos con Él, pasaremos la tormenta. Si Él quiere que tengamos un tiempo de bonanza, bendito sea. Si no quiere que tengamos un tiempo de bonanza, bueno, lo importante es salvar el alma. Y salvar el alma a través de la verdad y de la verdadera caridad. Ave María Purísima.